Amigos, tal y como les había anunciado, conversamos esta noche en esta mesa de trabajo con el candidato a secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny José Pujol. Bienvenido. Bueno, el nombre completo, Nadie gracias, le ha Roberto. dicho el José. No, nadie me ha dicho el Ya. José. Pues Gracias. para nosotros es un privilegio. Además, comenzamos en esta semana una serie de entrevistas a partir de este martes de cara al Congreso Reinaldo Pared, que concluye el próximo domingo acá con la elección del nuevo presidente del partido y del secretario general, ¿no? Y de los integrantes del comité Del político. comité político. Correcto. Este fin de semana pasado se eligieron los miembros del comité central. Los que completan la matrícula del comité central. ¿Qué Sí, tal ha ido el exactamente. proceso? El proceso ha ido muy bien, fenomenal, yo le diría. De hecho, nosotros comenzamos este proceso de manera anticipada, no sé si usted lo recuerda, Claro. en el mes de julio. Sí. Y la cantidad de compañeros que asistieron a la plenaria de inauguración, a la plenaria inaugural del Congreso, me dio la impresión de que iba a ser un Congreso exitoso y de que los compañeros, a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, de que acabamos de pasar el proceso electoral, bueno, y todo eso, el cansancio que implica un proceso de campaña, pues estaban ahí de pie, estaban muy comprometidos con un proceso que el presidente en ese momento llamó refundacional, Congreso refundacional, porque ese es el llamado que tenemos, a refundar el partido. Y creo que ha concurrido bien, nosotros ya pasamos una fase de evaluación, una fase temática, donde discutimos todos los documentos del partido, y estamos en la fase electiva. El domingo pasado, la concurrencia masiva, más del 60% de los presidentes de comité de base. Yo hice fila, pero las filas estaban en todos los lugares. Los compañeros participando para elegir los miembros del comité central, con mucha calidad, se seleccionaron, era una competencia entre muy buenos compañeros, y se seleccionaron los 190 mejores al juicio de cada uno de los electores. Qué bien. Ahora, ¿por qué tomas la decisión de correr por esta posición? Ha habido otros secretarios importantes en el partido, quizás desde su fundación, bueno, en algún momento fueron jóvenes, pero casi siempre peinaban canas y tenían una experiencia, venían incluso desde la parte fundacional del partido. Es una posición clave, de hecho, se le achaca ciertas cosas que ha arrastrado el partido en los últimos años a la posición del secretariado. Recuerdo que en un congreso se llegó a cuestionar que incluso se emitió una resolución para que nunca más el secretario general tuviera otra posición, sea en un poder legislativo o dentro del gobierno, para que no le quitara tiempo de dedicarle al partido. ¿Qué piensas del rol de un joven, porque eres muy joven, al frente de la Secretaría como pieza clave de articulación del partido? Bueno, es un desafío para cualquiera que asuma esa responsabilidad de la Secretaría General. Nuestro partido es un partido de 50 años, con un legado importante, 20 años de eso en el gobierno, y por lo tanto, claro que tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea frente al tema de la Secretaría General. Yo creo que cada momento histórico de nuestro partido ha tenido el secretario general que amerita. Hubo una etapa fundacional en la que Lidio Cadet jugó un rol fundamental. En esa etapa de construir toda la cultura institucional del partido, hasta que llegamos al poder en el año 1996. Luego vino una etapa de transformación del partido de cuadros al partido de masa, luego la maquinaria electoral que fuimos durante 20 años, en la que Reinaldo Pared jugó también un rol fundamental con la coexistencia de dos grandes fuerzas en el seno del partido y él como un mediador importante. Entonces, en este momento el PLD necesita reconstruirse, refundarse, y por lo tanto necesitamos regresar a un tipo de Secretaría General que gestione política e institucionalmente el partido, porque hay que producir cambios estructurales, o sea, en la estructura orgánica, en la LOE, que acaban de aprobarse en el Congreso, pero también culturales, porque en la cabeza de los compañeros a veces nos comportamos como si fuéramos el partido de gobierno. Claro. Y tenemos que convertirnos en el partido de oposición, y hay grandes diferencias. En el gobierno el partido se convoca para los procesos electorales cada 4 años. En la oposición el activismo social, el activismo político tiene que ser permanente, porque los temas y las preocupaciones de la sociedad, de la ciudadanía, son permanentes. Entonces creo que puedo aportar en esa dirección por la formación que he recibido. Yo soy un hijo del PLD. Yo comencé en el movimiento estudiantil en el año 2003, pasé por las estructuras del movimiento estudiantil, hice activismo juvenil, fui delegado técnico del partido, fui delegado técnico suplente y delegado técnico titular en la Junta del Distrito Nacional,
dirigí campañas a nivel de juventud y también desde el sector externo, o sea que he acumulado la experiencia que me da haber recorrido el país muchas veces y tal vez el mérito que he tenido es de construir unas propuestas que no son más que el resultado de escuchar, de dialogar y de reflexionar con los compañeros. Esa propuesta que se ha consolidado es la que hoy le hemos presentado a los compañeros y hemos recibido su respaldo. Hoy precisamente fue la inscripción, creo que se hablan de 5 ejes temáticos importantes para sostener su propuesta de secretaría. Decir que es ingeniero electromecánico, ¿cómo lo une con la política? Pero primero hablemos de esos 5 pilares para convencer al electorado que vote por usted en la reunión del domingo. Nosotros tenemos que convertirnos en un partido con una estructura funcional. Hay 2 grandes desafíos que tenemos, uno de cómo funcionamos internamente y otro de cómo nos conectamos con la sociedad. En lo que tiene que ver con la estructura interna del partido, nosotros tenemos que hacer una reforma importante y eso implica regionalizar y descentralizar muchas funciones del partido. El Comité Central, por ejemplo, tiene que recobrar su poder, su autonomía, su autoridad, porque es la máxima autoridad del partido y para eso hay que regionalizarlo porque tiene 1.500 miembros. Entonces, regionalizado puede funcionar y operar mucho mejor y ayudarnos a dirigir el partido. Nosotros estamos precisados a regresar a la formación política. La identidad es una consecuencia de las tareas que hace la militancia y de la formación que recibe de parte del partido. Perdona que te interrumpa. Ahorita hablabas de uno de los procesos quizás más importantes del partido y quizás más doloroso también, cuando se produce la apertura del PLD a un organismo, una institución de masas más que de cuadro. Y muchos piensan, yo personalmente también, que en aras de buscar volumen y de tener gente, y desde el poder eso siempre llama la atención, se perdió un poco la formación y cayó también en una etapa en que se pusieron en crisis las ideologías y muchos pensaron que ya no hacían falta las ideologías. Yo lo sigo pensando y sigo pensando que si no existen hay que inventárselas, pero tiene que haber un fundamento ideológico de pensamiento, de idea, para que la gente tampoco ahora piense que eso no se come con nada, porque cualquier perspectiva que haya para responderle a una reforma fiscal o para hablar de cualquier otro tema en materia de seguridad, tiene que tener una perspectiva ideológica de pensamiento. Y quizás el partido se apartó un poquito de eso. Sí, yo creo que hubo cierta euforia en Occidente con el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Usted lo acaba de decir muy bien, todo eso de el fin de la historia y de las ideologías. Y en cierta medida todos los partidos en Latinoamérica cayeron un poco en eso, ¿verdad? Don Roberto Rodríguez me dice que se pretendía volver los partidos como marcas blancas. Es verdad. Y bueno, yo creo que en cierta medida nosotros también fuimos presa de eso. Claro, criticar la masificación hoy es muy fácil porque han pasado 20 años. La masificación también nos permitió gobernar 20 años, porque al PLD se le criticaba por ser muy cerrado y todo eso. Pero sí, definitivamente perdimos calidad. ¿Y cómo pretende sacrificamos la recuperarlo? calidad. Yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el tipo de militancia que tenemos. Nosotros tenemos que identificar quiénes son la gente que quieren hacer carrera en el partido. Y eso está relacionado con el tercer eje, que es la escalera de mérito, el sistema de consecuencias. Un partido en el que hacer las tareas y hacer lo que el partido propone tiene recompensas y apartarse de eso pues tiene consecuencias. Entonces, crear esa cultura está relacionado con la formación, o sea, con la búsqueda de esa calidad. Y para eso tenemos que agarrar nuestro padrón y decir, nosotros tenemos 850.000 miembros, pero de eso 400.000, 300.000 tienen el interés de militar, de formarse, de hacer tareas. Eso hay que separarlo. Todos los demás, bueno, bienvenidos, son miembros, pero estos son los militantes. Entonces, esa calidad, esa diferenciación nos va a permitir luego formar esa militancia para que asuma determinados roles. Y finalmente yo creo que nosotros tenemos que financiar el partido. O sea, tenemos que volver a un modelo de autofinanciamiento y de un partido que gaste menos, o sea, de bajo costo, porque somos un partido opositor y por lo tanto no podemos pretender que vamos a tener el mismo tipo de financiamiento, el mismo acceso a los recursos. Además, depender solo del financiamiento público nos hace muy vulnerables, porque ya el poder está dispuesto a cerrarnos la llave, lo ha hecho, lo hizo en las elecciones pasadas. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que la militancia sepa que cuando se entra en nuestro partido, viene a servir, viene a dar. Y eso tiene un costo mínimo, pero tiene un costo, aunque sea simbólico. Es que volvamos a esa idea de que venimos a servir. Y básicamente en eso que se han distribuido nuestros ejes. Y yo creo que los compañeros comprenden la necesidad de regresar a ese partido. Yo no estoy diciendo que nos volvamos de repente un partido de cuadro y que renunciemos
a la militancia que tenemos actualmente, sino que provoquemos esa búsqueda de calidad. Y además los compañeros están detrás de eso, están de acuerdo con eso. ¿Cómo sería una oposición del PLD siendo usted secretario general del partido? Lo digo desde el punto de vista del intercambio. Ahora acabamos de pasar por un proceso de apenas 15 días, 10 días de la reforma fiscal. En algunos casos, muchos de los que asistieron a las vistas públicas o tomaron por asalto los medios o las redes sociales, alzaban la voz y con razón contra una reforma fiscal que les lastimaba en muchos aspectos a todos los sectores de la vida empresarial, amas de casa, primer quintil, segundo, todo lo que usted quiera. Pero pocos desde la oposición, militante o no, presentaban una sugerencia de cambio efectiva. Muchos se lamentan que el presidente haya retirado la reforma, pero lo cierto es que le salgan las venas a unos y rasgarse las vestiduras, ya eso suena un poquito hasta ridículo y teatral. Habrá propuestas desde la oposición, la frontalidad que se propone en el PLD de cara al futuro, ¿cómo sería esa oposición? Convertirnos en un partido opositor firme, pero con contenido, porque además tenemos que comprender que la política es una batalla de ideas, esencialmente de ideas, así que tenemos que tener propuestas. El PLD tiene un cuerpo técnico, que es el Secretariado Científico Técnico, con gente muy preparada, muy capaz, muy competente, y por lo tanto tenemos que estar vigilando los procesos y denunciando lo que ocurre con el gobierno y también proponiendo, o sea, tenemos que decir, esta es la agenda de país que nosotros, en la que creemos y en la que entendemos que debe, la dirección que entendemos que debe ir el país. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que comprender que el rol de oposición no es solamente esta tarea de vocería, de conversar, ¿verdad?, sino también de movilizar, de agitar el pensamiento, de educar, o sea, hay una función incluso pedagógica de la política y de hacer que todo el partido esté movilizado en el territorio, porque a la gente no se le va la luz a nivel nacional, se le va la luz en su casa. Claro. Y por lo tanto, tiene que haber una respuesta de la dirigencia a nivel local que movilice la ciudadanía en torno a la pérdida de calidad de los servicios, en torno a los problemas que ellos sufren diariamente. Nosotros, para citar un ejemplo, siempre hemos dicho que el comité provincial del partido en la provincia de Azua debería pronunciarse permanentemente sobre la barcaza que está en el puerto de Los Negros, que contamina y que además no vende energía cara. Eso es un tema que... Pero además el PLD tiene que abrazar causas, porque nosotros tenemos una declaración de principio, un conjunto de cosas en las que creemos, somos un partido progresista, y por lo tanto tenemos que estar ligados a las causas que son relativas al tipo de gobierno que hicimos y al tipo de partido que profesamos ser también, que decimos ser. Ese es el partido opositor que yo creo que tenemos que construir. Por eso es importante saber la ideología para poder asociarse a esas causas. Claro que sí. Pues queda entonces la invitación para el próximo domingo, ¿no? Sí, claro. El próximo domingo 27 el partido va a seleccionar no solamente el presidente, que va a ser el presidente Danilo Medina, y el secretario general, que entiendo que, estoy seguro que voy a salir favorecido porque se ha construido todo un movimiento alrededor de nuestra candidatura y de las ideas que hemos vendido, sino también vamos a seleccionar los 51 miembros del comité político. Y es muy importante que la militancia del partido, los miembros del comité central, que son los que tienen esa responsabilidad, acudan y seleccionen con inteligencia los mejores compañeros y compañeras para esa tarea de refundar el PLD, que es una misión histórica. Así sea. Pues nada, suerte el próximo domingo. Gracias. Nos veremos aquí en cualquiera de las circunstancias, pero nos volveremos a encontrar y ojalá sigamos conversando de los temas, ya lo hemos hecho también en la radio, de los temas que son importantes para la nación, para seguir trabajando por gestionar el movimiento de una población que no debe ser pasiva ni ante lo bueno ni ante lo malo, sino proactiva, porque de eso se trata en República Dominicana. De lo contrario, yo creo que iríamos por un muy mal camino. Y es importante porque la democracia, al menos esta que conocemos, no sé otra que vendrá para el siglo XXII, XXIII, se sustenta en partidos políticos. Así es. Acabar o atentar contra la existencia de la partidocracia es atentar contra la democracia. Es atentar contra la democracia. Y eso es válido
para los que lo hacen desde el oficialismo, pero también los que dentro de cada partido no se sienten parte de su organización. Hacen tanto o más daño que los demás. Así es. Por eso el compromiso a toda la militancia morada para que vuelvan todos al reencuentro de todos. Y así será. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Privilegio conversar esta noche con Johnny José Pujols, candidato a secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, en exclusiva en esta emisión estelar. Gracias, Roberto. Gracias.